Bueno, la clase de cirugía genital. Hay algunas láminas que las voy a pasar rápido porque hablas de VIH y castración que ya lo vieron más que todo en la práctica. Aquí voy a complementar algunas cositas de teoría, como más que todo para hablar de ventajas y desventajas. Entonces, bueno, aparato genital de la hembra, compuesto por útero, ovarios, vagina, vulva, oviductos y, según ustedes van a ver, glándulas mamarias como parte de órganos genitales. Sin embargo, en muchos libros ustedes van a ver la parte de glándulas mamarias como sistema tegumentario o piel y no la parte genital. Pero aquí sí los estamos incluyendo en la parte genital. Y en el macho, mira, pene, prepucio, testículos, epididymo, escroto, próstata. Entonces, cualquier enfermedad que afecte cualquiera de estos órganos, cuya resolución sea quirúrgica, entonces allí estaríamos hablando de enfermedades quirúrgicas del aparato genital masculino o femenino. Esto se lo estoy avisando porque puede ser pregunta de examen, mencione tantas enfermedades quirúrgicas del sistema genital. Eso puede ser una pregunta de examen, siempre se las dejo como de regalo. Entonces, bueno, algunos procedimientos de cirugía genital. Orquiectomía, ¿la habían escuchado? Es la orquiectomía. ¿El testículo? La orquiectomía es la castración del macho, remover los testículos. Histerotomía, ¿qué será eso? Ya va. Incisión en el útero. Ajá. La histerotomía viene siendo la cesárea. ¿Okay? La incisión que se hace en el útero. Ahora, si ponemos histerectomía, Extracción del útero. el útero. Okay. Si a un paciente le hacemos una cesárea, sacamos los perritos y cerramos el útero, ahí lo que hicimos fue una histerotomía. Ahora, si sacamos el útero una vez, sería una histerectomía. Pero nosotros usualmente aquí no hacemos histerectomía. Muy extraña la vez. Yo creo que yo nunca la he hecho en casi 20 años. Entonces, nosotros lo que hacemos es ovario histerectomía. Okay, porque retiramos útero y ovario. Tenemos también la episiotomía o episioplasia, el alvenamiento prostático, también está la marsutilización de la próstata, y estas son un poquito de cirugías un poquito más avanzadas. Mastectomía parcial y radical, la ablación escrotal, ¿vamos a hablar de esto? Tampoco. Y no les dieron ablación escrotal en castración, que tuvieron que haberla mencionado. Sí. Y reconstrucción prepucial. O sea, estos serían procedimientos quirúrgicos. Entonces, si les pregunto enfermedades quirúrgicas del aparato genital, no respondan nada de esto porque estos son los procedimientos, no las enfermedades. Las enfermedades serían, por ejemplo, piómetra, ¿okay? Sería torsión testicular, tumor, neoplasia testicular, cosas así. Esa sí sería enfermedad. Cirugía. Estas sí son patologías quirúrgicas del aparato genital, neoplasias, abscesos y otras enfermedades testiculares o escrotales. Criptorquidismo, neoplasias uterinas, piómetras, listosis, hiperplasia, prolapso uterino, fimosis, parafimosis, traumas penianos, neoplasias mamarias. Este que veo aquí hay un video de una orquiectomía, pero no sé por qué no me ha funcionado. ¿Cuándo está indicada la orquiectomía o la castración? Bueno, ya lo vieron en la clase teórica, para evitar reproducción no deseada, para tratar orquitis, inflamación de los testículos, pacientes que tienen criptorquidias o lo que llaman los testículos retenidos, tumores testiculares, epidemitis y demás. Los beneficios ya ustedes los discutieron en la clase de práctica. Recuerden que siempre que se va a hacer una castración, ¿okay?, debemos hacer un examen físico, una hematología completa como prerequisito para cualquier procedimiento anestésico. Si bien es un procedimiento bastante rápido y hasta considerado medio ambulatorio, por así decirlo, una cirugía menor, siempre todo paciente que va a ser sometido a anestesia general debería por lo menos hacérsele una hematología completa. Aquí hay algunas estrategias anestésicas, esto no lo vamos a estudiar. Y bueno, en el caso de los perros, ya esto lo vieron seguramente en la práctica, tenemos distintos abordajes. Tenemos la incisión preescrotal, tenemos la
el abordaje escrotal, que ya prácticamente en perros no se hace, en gatos sí, pero en perros no estaría indicado. El grado de inflamación que ocurre en un abordaje escrotal es bastante severo, incómodo para el animal, trae más complicaciones, entonces no se hace. Pero sí hay algunos casos en los que se hace la ablación escrotal. Ven aquí, esta sería la incisión alrededor de ambos testículos, se quita por completo el escroto. Eso se hace en casos en los que hay un aumento de volumen a nivel de los testículos, por ejemplo, y que hace imposible que los testículos puedan ser extraídos a través de una incisión preescrotal. Esto generalmente se hace en neoplasia, en tumores. Orquiectomía electiva en gatos. Técnicas quirúrgicas, seguramente ya vieron algunas. Esta es la técnica que llama la técnica mediante el nudo biológico, se la mencionó el profesor Gustavo en la práctica. ¿Sí? Okay. Esta es la que normalmente hacen en las jornadas de esterilización. Es una técnica que no amerita ningún tipo de sutura. ¿Okay? Simplemente se separa, o sea, se incide sobre la túnica vaginal, se separa de su inserción en el testículo y el cordón espermático se liga haciendo un nudo sobre sí mismo con una pinza hemostática curva. O sea, aquí se hace la presión, se corta el testículo y luego se termina de hacer el nudo. Aquí se va a cortar y con el mismo cordón se hace el nudo y ahí no requiere ningún tipo de sutura. Aquí, a ver si se ve el video. ¿Será que se ve? Voy a corregir esto. Así que bastante rápido. Ahora, en una técnica cerrada, que vean las imágenes, no se va a incidir sobre la túnica, sino que se va a esterilizar el testículo y se hacen las ligaduras, ¿okay? Incluyendo la túnica. Esta técnica cerrada generalmente se hace cuando hay abscesos o tumores en el testículo, sobre todo tumores. Entonces uno no hace la incisión para evitar causar algún trauma sobre el tumor que pueda producir la siembra de células tumorales en otro sitio, ¿okay? Para mantener eso lo más limpio posible. Esta sí es una técnica abierta donde se incide sobre la túnica y aquí ustedes pueden ver el cordón espermático y pueden ver el parénquima testicular. Esto viene siendo la túnica, ¿okay? Y en la técnica abierta se separa la túnica de su inserción y aquí queda el cordón espermático, el cordón testicular. Y la túnica la separamos aquí manualmente. En el caso del criptorquidismo es un defecto testicular congénito en el que el descenso testicular falla. O sea, el testículo no desciende hacia el escroto. Entonces, ese testículo puede quedar retenido o en el canal inguinal, ¿okay? O a veces puede estar en la cavidad abdominal. ¿Okay? Sin embargo, cuando vamos a hacer una castración de un animal que es criptórquido, debemos esperar por lo menos hasta los 6 meses de edad, porque existen algunos casos en el que el testículo termina de descender hasta que no se cumplen los 6 meses. Entonces podemos esperar. Pero ya si a los 6 meses el testículo no ha descendido, pues sí se recomienda hacer la esterilización. Este es un testículo que no descendió por completo, pero está en el canal inguinal y puede ser palpable externamente. Cuando es así, se hace un abordaje haciendo la incisión sobre el sitio donde está ubicado. Ahora, si no lo podemos palpar, haríamos una ecografía para ubicar dónde está el testículo. Y si está ahí en cavidad abdominal, pues habría que hacer una laparotomía exploratoria para ubicar el testículo y extirparlo. Aquí se hace un ecograma. Ajá. En clase anterior se había dicho que no se puede incidir en la parte inguinal, no se podía hacer ni una incisión. Sí, o sea, pero claro, tú lo llevas como sea, más hacia la parte preescrotal, o sea, lo vas movilizando. No es que lo vas a hacer, se lo vas a movilizar al sitio para evitar otras estructuras que puedas cortar allí, pero sí se hace ahí mismo. No lo. Entonces, en el caso del tratamiento quirúrgico, siempre se debe hacer una orquiectomía bilateral y este paciente no debería ser destinado a reproducción. Les explico.
Ustedes le mencionaron en la clase práctica por qué se debe hacer una orquiectomía en un paciente que tiene el testículo no descendido, que es cristólogo. Tumores. ¿Okay? Realmente fíjense, generalmente en los tejidos donde hay mayor multiplicación celular, esos son los tejidos como más propensos a que aparezcan tumoraciones. Y el testículo, realmente donde se van a generar los espermatozoides, hay mucha multiplicación celular. Y esa multiplicación celular se debe dar en un ambiente determinado. Realmente los testículos están en el escroto y están fuera de la temperatura corporal porque esa multiplicación se da a una temperatura más baja que la corporal. ¿Okay? Entonces cuando están dentro de la cavidad, ahí hay un cambio, un ambiente que no es como digamos el adecuado para esa multiplicación de la célula. Y eso genera que haya respuestas anormales y mayor propensión a que se desarrollen los tumores testiculares. ¿Okay? Pero existen muchos casos, o hasta las mismas personas, los dueños de los perros, por ejemplo, si tiene una raza muy costosa y quiere reproducir al perro, entonces él dirá, bueno, descendió un solo testículo, ¿okay? Y tiene el otro retenido, no, quiten el testículo retenido, pero le dejan el otro porque yo le quiero sacar cría ahí. No se debe, ¿okay? Porque es posible que si un testículo descendió, el animal sea fértil, o sea, puede preñar alguna perra. ¿Okay? Su fertilidad se ve un poco disminuida, no es lo mismo que tuvieran los dos testículos funcionales a que tenga uno solo, pero igual puede ser fértil. ¿Okay? Sin embargo, como les mencioné, esto es un defecto congénito. ¿Okay? Es muy probable que su descendencia vaya a tener el mismo problema. Entonces, no es recomendable reproducir animales con defectos congénitos, porque esos son los animales que van a ser después los que se van a reproducir más adelante. Entonces, en esos casos se recomienda siempre orquiectomía bilateral y esos animales no se deberían reproducir aun y cuando tengan un testículo funcional. Ahora, si el paciente no le descendió ninguno de los testículos, ahí ese animal es infértil, no se va a poder reproducir ni aunque quiera. Este es un caso de un tumor testicular. Entonces, fíjense, ahí es lo que les explicaba. Fíjense el tamaño de este testículo. Aquí es imposible que por una incisión preescrotal nosotros vamos a poder sacar este tamaño de testículo. Entonces, aquí, pues sí toca hacer una ablación escrotal. Aquí, bueno, no se ve porque está muy cerca la imagen, pero aquí se removió toda la parte del escroto y aquí se está mostrando el tumor. Sin embargo, aquí pueden ver que esto vendría siendo, si ustedes ven esta imagen, ¿qué técnica hicieron? ¿Esto es una técnica abierta o cerrada? Abierta. Ahí es abierta, porque están viendo aquí el testículo, removieron la técnica, pero por lo general se recomienda una técnica cerrada. Con respecto a la ovariohisterectomía, OVH, las indicaciones las discutieron en clase, eso no se lo voy a preguntar yo en el examen teórico. Tienen algunas de las enfermedades que pueden ocurrir con respecto al útero. La OVH se puede hacer de forma electiva o cuando hay piómetras, ¿okay? Cuando hay metritis. ¿Ustedes conocen la diferencia entre piómetras y metritis? ¿Quién lo puede decir? La metritis es la inflamación como tal sin acúmulo de pus. La piometría, ahí puede haber inflamación y acúmulo de pus. Sí. O sea, en la piómetra hay inflamación del útero, o sea, pero es como concepto de la enfermedad. Pero sí está bien lo que dijiste. La metritis más que todo se ve en lo que es el canal vaginal, ¿no? Y la piómetra más que todo en los cuernos. No, ambas afectan todo el útero. Todo el útero. Pero hay una, en la fisiopatología de la enfermedad hay dos cosas bien diferenciables. La piometra es cavitaria, es una enfermedad cavitaria. Fíjense, la piómetra, lo vamos a ver más adelante, es una infección en el útero, en la que el útero se llena de pus, ¿okay? Y normalmente tiene que ver con cambios hormonales que produce que se generen una serie de quistes en el útero que luego se infectan. Y generalmente ocurre después de un celo.
¿Ok? Generalmente a partir de los 2 meses después de un último celo puede aparecer la piómetra. Ahora, las metritis son infecciones uterinas, ¿ok? Y generalmente suelen ocurrir o postparto o cuando hay un parto distóxico o cuando hay un aborto, ¿ok? Muerte fetal, o sea, otras causas que infecten el útero. ¿Ok? Pero la piómetra más bien suele ocurrir más en perras que no han quedado preñadas que en las perras que han sido preñadas. Pero eso ya lo vamos a discutir más adelante. Subinvolución de sitios placentarios. ¿Habían escuchado esta patología una vez? Ok. Entonces saben que el feto está unido al útero por las placentas que están adheridas al útero. ¿Okay? Cuando hay un parto, ¿okay? Se debe expulsar el feto con sus placentas. Y ustedes ven que incluso la perra se las come. Pero en esos sitios donde se ubica la placenta, a veces no ocurre la involución apropiadamente. Y de ahí se libera una secreción, la que llaman los bloques. La perra después de parir expulsa una secreción como marroncita después del parto, que es normal hasta las 4 semanas. Si ya pasa de 4 semanas y persiste esa secreción, es posible que la involución uterina no se esté dando correctamente. Y eso lo puede predisponer a una metritis también. Entonces, cuando hay subinvolución de sitio placentario, también estaría indicada una o varias histerectomías. Después de una cesárea, un parto distóxico, tumores ováricos, neoplasias uterinas, prolapso, y bueno, el control de anormalidades endocrinas, problemas hormonales, quistes ováricos que producen hormonas. Beneficios de la OVH electiva, bueno, aquí ustedes se los discutieron en clase. Ahora, con respecto a la OVH, ¿okay? Esto es una cirugía mayor. ¿Okay? Si bien nosotros lo hacemos como una cirugía de rutina, eso no quiere decir que no sea una cirugía mayor. Esto es una cirugía donde nosotros vamos a entrar en cavidad, donde vamos a esterilizar un órgano que está interno en la cavidad y donde si no seguimos las técnicas de asepsia y de antisepsia correctamente, el animal puede sufrir una peritonitis. ¿Okay? Y esto es más común de lo que creen. Por eso a veces nosotros insistimos en que no estamos para nada en contra de las jornadas, ¿okay? Yo las apoyo de hecho, ¿okay? Pero si se va a hacer, hay que hacerlo bien, porque no es la idea tampoco poner en riesgo la salud de los animales que estamos esterilizando. Entonces fíjense cómo aquí se está haciendo una jornada y miren dónde están las casas expuestas, no se ve nada estéril, no hay un campo, estos guantes no parecieran ser guantes estériles. Entonces todas estas son unas condiciones que evidentemente van a poner en peligro la salud de los animales que aquí están operando. No tienen gorro, los animales no están intubados, o sea, hay muchas cosas que no están bien ahí. Entonces por eso vemos, prefieren en serie o en serie. Todos estos pacientes que van a ver aquí, ¿okay? Unas fotos son muy viejas, pero todos los que están aquí son pacientes que han llegado con complicaciones quirúrgicas después de una jornada de esterilización. Y esto se los digo porque esta es una parte que muchos no ven a veces. ¿Okay? Porque en las jornadas ellos dicen, bueno, el sábado vamos a estar en tal parte, lleven a sus mascotas, tal, bla, bla, bla. Ellos lo operan, le ponen su tratamiento y se desaparecen. Y dicen, fue un éxito, ningún paciente se nos complicó. Pero claro, porque esos pacientes van a llegar a las emergencias de las clínicas. No llegan allá porque no tienen dónde recibirlo. Entonces fíjense en estos casos. Esto es una herida infectada, pueden ver el aumento de volumen, no cerró, miren esta. Hay algunas donde encontramos nylon de pescar, encontramos un hilo de coser. Una vez supe de un paciente que el ligamento uterino le pusieron un T-Rap. Imagínense. Y se ven cosas. Miren, no. Hilo. Otras heridas, todo infectado, incluso el músculo. O sea, este paciente ya ahí tenía peritonitis. Esta es otra incisión que no cicatrizó mal. Aquí tiene una paniculitis, ya se infectó el tejido adiposo. Aquí seguía teniendo celos después de una cirugía, o sea que
dejaron ovarios. Miren esto, una evisceración, abrió la herida, abrió. Este es otro caso, fíjense que hasta por la incisión se salió hasta el vaso. Y todo esto fue por nada. Aquí tienen otro casito, miren esto, esta penetración en este animal. Y esto generalmente ocurre por los problemas de antisepsia. Cuando hay un material que está contaminado, allí hay una reacción inflamatoria que degrada la sutura más rápido, se deshacen los nudos y por eso es que estos pacientes se vuelven a abrir. Entonces cuando nosotros nos ponemos con énfasis con respecto a la antisepsia, no es por necedad de nosotros, sino que estas cosas pasan. ¿Okay? Miren, también llegó así en la jornada. Todos estos son así. Miren, el hilo. Ahí, ¿dónde estaba esa ligadura? ¿Quién sabe? Todos estos son casos así. Es una estrategia de anestesia, después les paso la presentación. Y bueno, con respecto al VIH, recuerden que hay dos abordajes. El abordaje paracostal, que es por el flanco. Esto, yo les confieso que no me gusta para nada este abordaje. Yo siempre lo hago por la línea longitudinal. Tiene que ser un poquitico más tardado, pero hay una parte de este abordaje que no me gusta, que es cuando saben que tienen que sacar los ovarios de cada lado, izquierdo y derecho e izquierdo. Entonces, para poder sacar, si este está en el flanco derecho, para sacar el ovario izquierdo, debes alarlo y romper el ligamento. Y como es una incisión muy pequeña, tú no ves si al momento de romper el ligamento puede haber un sangrado o algo, eso queda allí. Entonces, ese estrés yo me lo evito. Entonces siempre hago la incisión por la línea. Está la técnica quirúrgica, la ligadura de mocho del pedículo ovárico. Aquí se está rompiendo el ligamento. Yo en esta técnica, si al momento de exteriorizar el ovario sale lo suficiente de la cavidad como para que yo pueda ligar las arterias ováricas con comodidad, yo no rompo el ligamento. Eso es comodidad mía. En la práctica seguramente lo van a tener que hacer porque es la técnica, ¿no? Pero si yo veo que lo puedo sacar cómodamente, no lo rompo. Ahora, si yo veo que al tratar de sacar el ovario, pues tengo que meter las manos muy profundo en la cavidad y tal para poderlo ligar, no, ahí sí rompo el ligamento, que lo pueden hacer manualmente o lo pueden hacer con dos pinzas. Colocan dos pinzas sobre el ligamento y hacen un movimiento giratorio hacia afuera y lo pueden desgarrar. Bueno, aquí están las ligaduras, las arterias uterinas. Ahora, muchas veces les hablan, bueno, no, la esterilización tiene muchas ventajas y todo lo demás, pero también tiene unas desventajas. ¿Okay? No todo es bueno con la esterilización. Entonces, fíjense, algunas de las desventajas. Aumenta el riesgo de obesidad en perros y gatos. ¿Okay? Incrementa el riesgo de hipotiroidismo en perros. Eso también tiene que ver con la obesidad. Incrementa el riesgo de tumores prostáticos en perros, sin embargo, en algunas razas. Incrementa el riesgo de hemangiosarcoma en razas predispuestas. Se ha asociado a detrimento cognitivo y problemas de comportamiento, fobias al ruido y disminución de la agresividad. Y se ha asociado, aunque esto está en discusión, a la enfermedad de las vías urinarias bajas en felinos. Sin embargo, la gran mayoría de todo esto que ven aquí es cuando se hacen esterilizaciones tempranas. ¿Okay? Es cuando se hacen en animales que apenas tienen unas 6 semanas, 8 semanas de vida. Eso lo hacen. Sin embargo, ya hay muchos países donde estas esterilizaciones tempranas ya no se están haciendo. Entonces, a edad muy temprana, entre las 6 y 16 semanas de vida, predispone a displasia de cadera, incrementa el riesgo de osteosarcoma en algunas razas, se ha asociado a infecciones urinarias por obesidad, bulia infantil y puede producir incontinencia urinaria en perros. Entonces, es por esto que la edad óptima para esterilizar es en una edad donde ya se ha alcanzado la pubertad o se está cerca de alcanzar la pubertad, a partir de los 5 meses, 6 meses, dependiendo de la raza, dependiendo de la especie. Entonces aquí tienen algunos
algunos rasgos, beneficios y detrimentos o perjuicios de hacer una o varias esterectomías para varias condiciones en gatas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hablan sobre beneficios, aparición de neoplasias mamarias, tumores uterinos, biómetras. Entonces, habla que si hay una morbilidad sustancial como para justificar la cirugía, entonces dicen, o sea, se reduce en gran medida la incidencia de tumores mamarios por la esterilización. Entonces hay lo que hablan sobre los perjuicios, bueno, complicaciones de cirugías, hay cierta incidencia, obesidad si es alta, sin embargo tampoco se considera una morbilidad sustancial como para que no se justifique. Con respecto a la obesidad, importante, en las hembras ciertos cambios hormonales hacen que los animales se predispongan a la obesidad, pero en el caso de los machos tiene más que ver con la alimentación y con el sedentarismo. ¿Okay? El gato castrado, el macho, ya no va a deambular buscando hembras y se hace más sedentario. ¿Okay? Entonces, si la alimentación no es la adecuada, o sea, si se le da un exceso de calorías diarias, es cuando tienden a engordar. O sea, no es que engorda porque está castrado, o sea, no es que la castración causa la obesidad. La castración más un mal manejo posterior a la castración es lo que vendría causando la obesidad. Porque si se le dan al gato las maneras de hacer ejercicio, juguetes, enriquecimiento ambiental y además una dieta balanceada, el gato no debería engordar. Entonces esa obesidad también es lo que predispone a la... Y aquí en este caso en perros, algunos beneficios y algunos perjuicios de la... Este es de la gonadectomía. De tumores testiculares, hiperplasia prostática, sí hablan de una incidencia, fíjense, 75-80% a los 6 años de edad. Es una incidencia bastante importante. Pero fíjense, dentro de las complicaciones, hasta el hemangiosarcoma, claro, te ponen el asterisco aquí, es en algunas razas predispuestas. Y más que todo cuando se hacen a edad temprana. ¿Okay? Entonces, para ser más breve con esto, ¿okay? Hay que tener en cuenta que la castración a edad temprana en ciertas razas también puede traer algunos perjuicios que deben tener en cuenta por si llegan a aparecer después, o sea, que tienen que tener eso dentro de los diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar de la cesárea. La cesárea es extraer todos los fetos de un útero grávido mediante histerotomía. Aquí pueden ver una paciente, este es su útero y este son sus perritos después de la cesárea. ¿Cuándo está indicada? Cuando hay un parto distóxico, fetos únicos o muy grandes, muerte fetal. Generalmente es programada en razas brachiocefálicas. Las razas brachiocefálicas suelen tener un cráneo bastante grande que muchas veces no pasa a través del canal de parto y se hace la cesárea programada, o sea, no se espera que tenga una distocia para operarla. Si es una paciente que tiene antecedentes de distocia o si hay fracturas o malformaciones de la cadera. De hecho, por ejemplo, si hay una perra que la atropellaron y se le fracturó la cadera, por decir, ya esa es una perra que no debería quedar preñada, y si queda preñada habría que hacer la cesárea, no dejarla parir, pero ya la esterilizar. Ahora, cuidados de las hembras están, ¿okay? Yo soy partidario de que toda reproducción en una mascota debería ser programada, no debería ser una cosa de casualidad. Y los cuidados de la hembra vienen desde antes de la monta. ¿Okay? O sea, yo antes de reproducir a una hembra debo verificar que está saludable, hacerle sus controles, debe tener sus desparasitaciones y vacunaciones al día, sobre todo con las vacunas. Recuerden que esa inmunidad se transfiere a la cría, entonces lo ideal sería que tuviera una inmunidad que le pase a la madre.
que no tenga problemas anatómicos, deformidades, raquitismo, que no haya sido atropellada y que tenga una fractura de cadera, pero la idea es que sea una hembra apta para parir. La gestación dura 58 a 63 días en perras y 64 a 69 días en gatas. ¿Okay? Generalmente las perras primerizas suelen tener gestaciones un poco más cortas. Ahora, durante la gestación se debe evaluar la condición corporal y la nutrición. La suplementación tiene sus cosas controversiales y hay que hacer evaluación clínica completa, ecografía y rayos X. Ok. Con respecto a la nutrición, cuando una perra está preñada, sus requerimientos nutricionales aumentan porque deben cubrir su mantenimiento y el de las crías que están en desarrollo. ¿Okay? Una manera muy sencilla y muy fácil de darle una alimentación a una perra gestante es utilizar un alimento concentrado de cachorro de buena calidad. Hay ciertas marcas, incluso, voy a mencionar una, por ejemplo, el Proplan de cachorro tiene incluso para perras gestantes tiene una recomendación y cubre los requerimientos nutricionales. Esa es una opción fácil, sencilla, para las personas que están de acuerdo en alimentar a las mascotas con alimentos concentrados. Ahorita hay otras tendencias, que si las dietas PAR, si la alimentación natural y todo lo demás, todo eso es válido siempre y cuando esté bien hecho. ¿Okay? Pero una forma sencilla es utilizar el alimento concentrado para cachorros. Si se hace una dieta natural, deberían priorizarse proteínas, un buen requerimiento de proteínas, de grasas, para evitar que no se cubran los requerimientos. Con respecto a la suplementación, ya ahorita no lo he visto tanto, pero muchas veces se creía que las perras, cuando estaban preñadas, deberían recibir un suplemento de calcio. Y luego se vio que más bien eso era perjudicial. ¿Okay? Las perras, al momento de parir, pueden sufrir de hipocalcemia. ¿Okay? Y se ha visto que esa hipocalcemia se puede dar en perras que incluso están siendo suplementadas. ¿Okay? Lo que se recomienda es una buena alimentación. Ya, porque había como que ya no se está suplementando el calcio al momento de no haberlo al momento del parto, no se utiliza el propio órgano. Entonces, bueno, pero ¿por qué ocurre ese problema metabólico? La ya se está hipocalcemia, suplementando lo que pasa es que cuando ocurre lo que es la bajada de la leche y para la producción de leche se requiere un aporte del calcio. ¿Okay? Entonces, si la perra ya ha sido suplementada y se manifiesta eso, ¿por qué? Sí, o sea, la cosa es que no es que se suplementa en el parto, ¿okay? Y después se lo quitas cuando está lactando. O sea, deberías tenerlo durante toda la lactancia. ¿Okay? Entonces, viste que no la suplementé, ¿no? Porque no se lo estás dando al momento, entonces el organismo como que se adaptó a esa suplementación y una vez que no se la estás dando, no la obtiene adecuadamente. Con respecto a la ecografía, un diagnóstico ecográfico de preñez se puede hacer incluso a partir de los 21 días después de la monta. ¿Okay? Y los rayos X, ¿okay?, normalmente se recomiendan a partir del día 45 post de la monta. Yo lo suelo recomendar al día 55. ¿Okay? Ya al día 55, después de la monta, vamos a estar cerca de la gestación. Ya van a estar los fetos formados y nosotros podemos hacer algo que se conoce como pelvimetría. ¿Habían escuchado eso? Creo que hay una radiografía de un feto allí más adelante. Con respecto a los periodos del parto, es un parto normal o parto eutóxico. Eso sería lo contrario a distóxico. Distóxico es cuando es difícil, eutóxico es un parto normal. Tiene varios periodos. El primer periodo dura 6 a 12 horas, donde ocurre un descenso de la progesterona, que es la hormona que mantiene la gestación, disminuye la temperatura corporal, hay relajación, dilatación vaginal y conducta de anidación. Entonces la perra empieza a buscar dónde va a parir. Y su temperatura corporal disminuye. Eso es algo importante en la evaluación de la paciente que va a parir. ¿Okay? Aproximadamente unas 48 horas o 24 horas antes del parto, la temperatura corporal de la perra desciende. Si lo normal va de
38, 39 en las perras, ustedes van a ver que en la perra que está próxima al parto le baja la temperatura a 37, incluso 36.5, 36.8. Eso les quiere decir que ya probablemente dentro de las próximas 48 horas debería ocurrir el parto, simplemente con la temperatura. Cuando ya el parto se acerca, cuando ya está en el segundo periodo, que es cuando aumenta la oxitocina y el estradiol, se restablece la temperatura corporal y empieza la expulsión de los fetos. ¿Qué les quiero decir con esto? Que justo antes de parir, de hecho se establece un lapso de 12 a 24 horas, la temperatura regresa a la temperatura normal. Entonces, si es una perra que comenzó con una conducta de anidación, yo le estoy tomando la temperatura cada 4 horas, cada 6 horas, y yo noto que le bajo la temperatura a 36, entonces de pronto ya volvió a subir a 38, ya debe estar próxima a parir. Entre las próximas 12 a 24 horas debería parir. Si en 24 horas de haberse normalizado la temperatura no ha parido, ahí puede estar pasando algo. Entonces justificaría una revisión. Y el tercer periodo es la expulsión de la placenta, que es inmediato, y los loquios, que van de 3 a 6 semanas. Estos son los loquios, esta secreción marroncita que vamos botando. Si pasan más de 6 semanas expulsando esta secreción a través de la vulva, hay que revisar, porque esto pudiera indicar que hay subinvolución de los sitios placentarios. En el caso de las gatas, el descenso de la temperatura ocurre 12 horas antes del parto. Hay conducta de anidación, lamido genital, nerviosismo, contracciones uterinas, expulsión de líquido, dilatación del parto, lo que es caso. Básicamente lo mismo que en las perras, solo que se van reduciendo los lapsos. Esto es lo que ocurre justo en el momento del parto, que sería la fase 2 del parto. Pero ¿qué es lo común? ¿Okay? Lo común, lo correcto sería que una perra que está preñada se haga una evaluación médica de control. Así como las mujeres cuando están embarazadas tienen que revisarle si está bien su hemoglobina, les dan ácido fólico, igual debería hacerse un control médico en las distintas etapas de la preñez de la perra. Antes del parto, su radiografía, su ecograma para ver si no hay muerte fetal, si no hay cualquier complicación, una hematología, hay que descartar, sobre todo incluso antes de la monta, hay que tratar de descartar que la paciente tenga hemotrópicos. Los hemotrópicos pueden causar aborto. ¿Okay? Y si tuviera hemotrópicos habría que hacerle el tratamiento antes de que quede preñada. Y si tiene hemotrópicos que están embarazadas, habría que hacer el tratamiento. Pero lo común es que no ocurre. Lo común es que la persona nunca lleve al médico a la perra preñada y cuando ve esto se pone así. Entonces ahí es cuando a las 2 de la madrugada te empiezan a: doctor, mi perrita está pariendo, ¿qué le doy? Y es cuando uno pone esta cara. Eso es lo que sucede. Entonces toca tiempo que no veía el meme. que la clase tiene tu tiempito ya, tiene unos memes, tengo que actualizar los memes ahora. Entonces, bueno, eso es lo que normalmente pasa. Entonces, a veces salen corriendo con la perra que probablemente está teniendo un parto normal, pero es porque no están asesorados. ¿Okay? ¿Y qué pasa? A veces la perra está teniendo un parto normal y como la gente se desespera y se asusta, interviene en un parto normal y lo complica. Lo meten al carro, lo llevan a la veterinaria y la perra estaba teniendo un parto normal. Por el mismo estrés de no tener esta información. Entonces la idea es ir educando. Si ustedes empiezan a ver cachorros y ya están creciendo y tal, hablen con el cliente sobre ustedes le van a sacar crías, van a tener un parto, mire, si va a tener crías debe hacerle su control, tienen que ir educando a los clientes. ¿Okay? Entonces, esto es pregunta de examen. Y miren que hay dos preguntas muy parecidas, se los estoy advirtiendo porque se confunden. ¿Okay? Aquí hay dos cosas. Criterios diagnósticos de un parto distóxico, es decir, qué cosas están presentes en una perra que no puede parir. Y está esta otra pregunta: ¿cuándo se justifica una exploración veterinaria? Esto se los digo de antemano, porque cuando pongo en el examen
¿Cuándo está justificada una exploración veterinaria? Y me ponen los criterios diagnósticos del parto distóxico. Y cuando pregunto criterios diagnósticos del parto distóxico, me ponen la respuesta que están aquí. Entonces, memorícense estas dos laminitas bien y pongan una cosa con la otra, porque una de estas dos cosas va para el examen fijo sí o sí. Avisadísimo está. Y están todos en la práctica, porque hoy es día de práctica y están todos, o sea que no se pueden pelar ahí. Entonces, ¿cuándo se justifica la exploración veterinaria? Número 1, si han pasado más de 70 días después de la monta y no hay ningún signo de parto. Aún y cuando la perra esté bien, si han pasado 70 días, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no ha parido? Cuando presenta contracciones fuertes por más de media hora sin resultado. Cuando la perra está pariendo y empieza a tener contracciones, ustedes van a ver un movimiento abdominal fuerte, como una contracción, se ve, o sea, como una forma de contraer el abdomen, que ustedes ven que se reduce aquí para que haya la expulsión de los fetos. Entonces, si ustedes ven contracciones fuertes, más de media hora y no expulsa un feto, allí pudiera estar pasando algo. Si la perra realiza esfuerzos débiles o irregulares por más de 4 horas, o sea, como que ven que hace contracciones y de pronto pasa y tiene un movimiento y es débil, la perra está echada, de pronto, y ha pasado más de 4 horas así y no ocurre el parto, pues ya está. Muestra signos de esfuerzo y luego, o sea, empezó a tener contracciones fuertes y de pronto dejó de tener ninguna contracción, se cansó, pues, se agotó, ahí pudiera ser. Y también, si salió líquido fetal y en 2 a 3 horas no nace un cachorro. El líquido fetal es un líquido verdoso, ¿okay? Si se expulsa ese líquido amniótico, pudo ser que se rompió una bolsa dentro del canal de parto y no expulsó el feto. ¿Okay? Entonces, si salió ese líquido y en 2 a 3 horas no nace un cachorro, ahí sí hay que llevarlo a la clínica veterinaria. También, si es un cliente que está asesorado y sabe cómo medir la temperatura rectal y le ha medido la temperatura a su perra y la perrita tiene la anidación, bajó la temperatura y subió la temperatura nuevamente y ha pasado más de 24 horas y no hay parto, pues también se justificaría la exploración. Ahora, estos serían los criterios diagnósticos. Pero esta es una pregunta del examen, Pablo. Estos sí serían los criterios. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir lo de la temperatura? Bueno, aquí va. Ahora, criterios diagnósticos. ¿Okay? O sea, estas son cosas o signos que nosotros vamos a ver en las pacientes que ya tienen un parto distóxico. Es decir, lo anterior justifica que yo le diga, bueno, no, tráigamelo a la clínica veterinaria, hay que revisarlo. Cuando llega el paciente a la clínica veterinaria, si tiene alguna de estas cosas, ahí sí digo, mire, hay un parto distóxico, vamos a tener que intervenir. ¿Okay? Ahora, es un parto distóxico si la temperatura disminuyó y el parto no comienza en las siguientes 48 horas. Te explico. 48 horas antes del parto, la temperatura va a disminuir. Generalmente un rango de 36-37 grados centígrados. Alrededor de 24 a 12 horas antes del parto, la temperatura se normaliza, o sea, vuelve a su rango normal. Si la temperatura disminuyó y el parto no comenzó en las siguientes 48 horas, es muy probable que haya un parto distóxico. Si la temperatura se normalizó y el parto no ocurrió en las próximas 24 horas, también. ¿Okay? Cuando se observa una causa evidente también, por ejemplo, fractura de la cadera, un feto atascado, a veces se asoma la colita o la cabeza del perro del canal de parto y no lo puede parir. Contracciones fuertes por más de 30 minutos sin producir nacimiento. No existen contracciones por más de 2 horas. Claro, no existen contracciones por más de 2 horas después de haber tenido contracciones fuertes. Y también presenta secreciones vaginales verdosas, pero no se ha expulsado ningún feto. Signos de toxemia o flujo vaginal hemorrágico. Con respecto al parto distóxico, cuando vamos a explorar un animal con parto distóxico, debemos tratar de determinar la causa. Hacemos una exploración vaginal, radiografías, ecogramas y hay que ver si hay estrés fetal. El estrés fetal ocurre cuando los latidos son menores a 180 latidos por minuto. Cuando se hace un ecograma,
en el ecograma se pueden ver los latidos del corazón de los fetos. ¿Ok? Y cuando están por debajo de 180, eso indica estrés fetal, y ahí se pudiera hacer una cesárea para extraer los fetos. La causa más común es la inercia uterina, que es una causa materna, que es cuando no ocurren las contracciones uterinas por diversas causas. Esto puede ser, las causas maternas suelen ser el 75% de las causas. Puede haber torsión uterina, prolapso, estrangulación, y tienen varias causas. Y también hay causas fetales. Por ejemplo, una presentación incorrecta, un perro que está en una posición adecuada para ser expulsado, malformaciones, fetos demasiado grandes, esto también es relativamente común, o la muerte fetal. El tratamiento. Ok. Primero, que no veo una radiografía. Vamos a ver. Me faltó una radiografía en esta. Vamos a hacer una imagen, vamos a mostrar como una imagen. Por ejemplo, cuando tenemos una perra que se hace la radiografía, una perra. Esta sería la radiografía, ¿verdad? Se entiende más o menos la imagen sobre la columna. Este vendría siendo el espacio que hay entre los huesos de la cadera, es el canal de Parto. ¿Okay? Y ustedes van a ver en una radiografía varios fetos. ¿Okay? Así vienen los fetos. Ustedes van a tratar de buscar un feto que se vea más o menos en una posición dorso-ventral, como visto desde arriba. Y al feto se le debe medir, ¿okay?, la distancia que hay entre sus huesos parietales. ¿Okay? Se debe medir el diámetro de la cabeza. Y este diámetro debe ser menor que el canal de Parto. O sea, se va a medir el espacio de la cadera en 3 puntos. Hacia acá arriba, en el medio. Y este espacio debe ser mayor que el tamaño de la cabeza del feto. De esa manera, ustedes pudieran determinar si el feto está muy grande, y si es más grande el feto que el canal de parto, hay que indicar la cesárea incluso antes de que, cuando ya haya estrés fetal. Usted le dice, bueno, si baja la temperatura, tráigalo, hacemos un ecograma, si está ya en estrés fetal, lo llevamos, lo metemos. Ahora, si nosotros hicimos una radiografía y vemos que los perros tienen buen tamaño, que puede haber un parto normal, hay varias medidas que se pueden tomar antes de hacer una cirugía. Por ejemplo, ejercitar la perra puede ser de utilidad si hay inercia uterina. O sea, si ya vemos que llega algo, hay conducta de anidación y ha bajado la temperatura, pero no comienza el parto, la perra se le puede hacer caminar. Dice que si sube o baja escaleras puede estimular las contracciones uterinas. También existe una técnica que se llama el reflejo de Ferguson, que consiste en estimular la pared dorsal de la vagina. Se introduce un dedo y en el techo de la vagina se hace un estímulo, simplemente rozar con la punta del dedo. Y también hay que evitar la inhibición nerviosa por estrés psicológico. Esto es común en primera. ¿Okay? Esto es lo que yo les digo, que es la persona cuando no está asesorada, de pronto puede haber un parto normal. Entonces saca la perra y se la lleva para la clínica. Simplemente uno debe estar de observador. Intervenir únicamente cuando sea necesario, porque voy a medir la temperatura, porque voy a verificar si ya empezaron las contracciones, pero mirar, o sea, ser observador, bien meticuloso, pero simplemente observar y más nada. Por lo menos las perras van a hacer absolutamente todo. Profe, Ajá. ¿y si hay una diferencia de 1 centímetro entre el diámetro de la cabeza del perrito y la pelvis? ¿Está bien? 1 centímetro es bastante. Porque, claro, depende de la raza, ¿no? Porque si me dices un Rottweiler y la cabeza mide 4 centímetros y el espacio de la cadera es 4 centímetros y medio, yo lo pienso. Pero pasa lo siguiente. Fíjense, hay varios mitos con respecto al parto.
uno de los mitos es que si el perro es muy grande y monta una perra chiquita, no va a poder parir. Eso es completamente falso. No es así. No es porque el perro sea grande, la perra chiquita, no. El tamaño del feto lo determina el útero. ¿Okay? Lo que sí determina el tamaño del feto es el tamaño de la camada. ¿Okay? Si la perra tiene una camada pequeña, es decir, un feto único o dos fetos, esos fetos sí tienden a crecer más de lo normal. ¿Okay? Entonces, cuando tienen solamente dos fetos, ahí sí es muy probable que sea más grande el feto y haya un parto exitoso. Pero las razas grandes, Rottweiler, Golden, Husky Siberiano, más bien tienen camadas muy numerosas. Tienen partos de hasta 10 perros. Yo vi uno de 17 perros. ¿Okay? Entonces, más bien esos perros salen, lo soplan. ¿Okay? Que lo es distinto que a como ocurre, por ejemplo, en las razas pequeñas, como puede ser de pronto el Pug, puede ser el pinche miniatura, Chihuahua. Ellos sí tienden a tener camadas de 2 a 4 perritos. Son más frecuentes las distocias en ellos que en las razas grandes en realidad. Entonces, si un perro grande monta a una raza pequeña, lo que hace que el feto sea más grande de lo normal no es el tamaño del perro grande que la preñó, es el tamaño de la camada que normalmente suelen tener las razas pequeñas. Ahora, si nosotros vemos que no hay contracciones uterinas, pero mediante una radiografía nosotros vemos que el feto tiene un tamaño adecuado, ¿okay?, que puede pasar a través del canal de parto, nosotros podemos inducir el parto de forma medicamentosa. Se puede colocar oxitocina, ¿okay?, 1 a 5 unidades internacionales por vía endovenosa o 2.5 a 10 unidades internacionales por vía intramuscular cada 30 minutos, no más de 3 veces. ¿Okay? Esto es para estimular las contracciones uterinas. Gluconato de calcio al 10%, 0.5 a 1.5 ml por kilo por vía endovenosa lento, más o menos 1 ml por minuto. Y también se le suele poner fluidoterapia con dextrosa o administrar bolos de dextrosa al 10%, bolos de que se los vas a administrar poco a poco, y fluidoterapia continua. ¿Okay? Con respecto a la oxitocina, yo siempre uso 5 unidades intravenosas, con la que uso me ha ido bien. Y también es recomendable que, aunque nosotros estemos administrando una fluidoterapia y que estemos poniendo el medicamento, les recomiendo que si están induciendo un parto, lo hagan con la perra aislada en un sitio tranquilo, con la menor intervención humana posible, para evitar el estrés. ¿Okay? Porque no es recomendable, por ejemplo, inducir el parto con la perra montada en la mesa del consultorio. La perra en una mesa no está cómodo. Si no tienen más espacio, por lo menos bájenla al suelo del consultorio y que vaya a parir en el piso, pero no encima de una mesa. También, si nosotros vemos un feto en el canal de parto, ¿okay?, podemos hacer una manipulación obstétrica. ¿Okay? Esta sería una manera de extraer manualmente un feto. Por medio de la palpación, ustedes pueden llevar el feto un poco hacia el canal de parto hasta que, introduciendo los dedos por la vagina, ustedes puedan sujetar al feto de esta manera, colocando los dedos aquí, por detrás de la mandíbula o entre las patas si vienen en presentación podal, y puedan alar. Este era un video que tampoco sé. Aquí era una manipulación obstétrica, estaba el feto atascado, fíjense que es un pincher, y se sacó el feto. Otro tratamiento obstétrico que se puede hacer es la episiotomía. Esto es una causa frecuente de distocia. A veces el canal de parto está bien, ya sacó la cabeza, pero la vagina como tal, la vulva, es muy estrecha y no permite la salida del feto. Entonces aquí se hace una incisión en esta parte dorsal para poder abrir un poco más la vulva y que el feto pueda salir. Aquí pueden ver cómo está la vulva, donde se hace la incisión.
Y luego se cierra, después del parto, se cierra con una sutura de nylon. Esto se lo hace mucho a las mujeres. Eso que hay de cierto, Ah, es que el dolor del parto es tal que a veces se lo hacen así o ponen una anestesia local también o tienen la epidural. que hay de cierto que Pero la en oxitocina, mujeres es una cosa, yo vi un video y al momento de que se coloca la oxitocina, corta el suministro de sangre a nivel de útero. en los perros, Ajá. en los perros no le digo que pase eso. No. Hablan, creo que he visto algo de eso en Grande Animal. En cerdo Ah, no pero- ocurre en perro. sepan, he leído bastante de esto y de verdad que no he visto nada. ¿Qué? Corta el suministro de sangre a nivel de la irrigación pues al útero. Aunque no es recomendable usar oxitocina en cerdo, pero no sé. No hace mismo, ¿no? Lo que sí es que la oxitocina tiene unos receptores que se agotan, o sea, ahí están activos unas 12 horas. Entonces, si ya ha pasado mucho tiempo desde que empezó el parto, lo que es la segunda fase, puedes colocar oxitocina y no le hace ningún efecto. Si ya ha pasado mucho tiempo. Simplemente es la episiotomía. Una vez me pasó, me acordé de un... Bueno, después les haré llegar este video impresionante. Esa era una perra que había llegado a la policlínica que creían que estaba como en trabajo de parto o algo, que tenía atascado o algo ahí. Y bueno, revisamos y veíamos que tenía como una cosa dentro del útero. Y no lo lográbamos sacar. Ahí estaba, ese es mi... Bueno, aquí le estoy introduciendo la mano o los dedos dentro del ano. Y con otra mano estoy palpando el abdomen y pude empujar el cuerpo extraño que lo tenía en la vagina. Esto es una perra. Esto es un video, lo que pasa es que no sé, porque no tengo que buscarlo de nuevo, porque no, como al no estar en el teléfono, o sea, al no estar en la presentación no se grabó. Pero le habían metido una vela dentro de la vagina a la perra. Era una perra callejera. Una vela. Tenía una vela de esas, las velas blancas largas que la gente usa para los apagones. Cosas que se ven. Con respecto a la cesárea, ¿cuándo hacer una cesárea? Si la paciente ha soportado horas de labor intenso para corregir trastornos fisiológicos, hay que corregir los trastornos fisiológicos y realizar la cirugía. Otra cosa, si ya la paciente tiene más de 12 horas con una distocia, el pronóstico de los cachorros es reservado. Lo ideal sería hacer un ecograma para ver si los cachorros están vivos antes de ingresar a quirófano. Y si ya ha pasado más de 24 horas con distocia, se recomienda ovarioesterectomía y suministrar antibioterapia. Un útero que ha estado constantemente en contracciones, tratando, muchas veces sus paredes se debilitan. ¿Okay? De hecho, una vez me tocó hacer una cesárea y prácticamente con solo tocar el útero eso se desgarraba todo. Hicimos ahí lavado peritoneal, todo, y no hubo manera, ni queriendo, de preservar el útero porque ya estaba muy debilitado. Entonces sí, nosotros, incluso ya al tratar de suturar, se venía la sutura, se rompía. ¿Okay? Entonces cuando ya pasan más de 24 horas, que la perra ha estado en labor de parto y no ha podido parir, se recomienda esterilizar. No por evitar que se reproduzca, sino por evitar complicaciones por ruptura uterina, peritonitis, metritis, etc. Okay. Bueno, aquí hay algunas estrategias anestésicas, ¿no? Siempre que se va a hacer una cesárea, nosotros debemos tratar de evitar usar fármacos que puedan deprimir a los cachorros. ¿Okay? Entonces hay ciertos fármacos que se suelen evitar, como por ejemplo la silacina, la ceftriaxona. Yo básicamente en cesáreas utilizo una dosis baja de midazolam, propofol, y la mantengo con isoflurano. Y se tratan de sacar los perros lo más rápido posible. También existe la técnica epidural. Yo solamente hice la epidural una vez en una perra que estaba muy mal y se operó de peor.
Y las técnicas quirúrgicas pueden ser la cesárea sin ovariohisterectomía, es decir, la histerotomía, y la cesárea más OVH cuando ya no se desea la reproducción o se cuestiona la sanidad uterina. ¿Okay? Esta es una cesárea sin OVH, se hace una incisión cerca del cuerpo uterino. De hecho, hablan que esta incisión tiene una forma de C, van de un cuerno hacia el otro en el cuello uterino para poder tener acceso a ambos cuerpos. Se van extrayendo los fetos, se colocan campos, se extraen los fetos y luego se cierra con un patrón invaginante. Y pueden ver que se está haciendo un patrón de Cushing. Aquí lo pueden ver. Este es lo que les había mostrado, lo que les quería mostrar de la radiografía. Lo que pasa es que aquí no se ve mucho. Fíjense que aquí hay un feto. ¿Lo ven allí? Un solo feto. Y el canal de parto no se ve acá, pero viene siendo esto. Entonces, hubo un solo feto. Suele ser bastante grande para una radiografía. Y también hay otra técnica que es la OVH en bloque. La OVH en bloque es una técnica que puede estar indicada sobre todo si los fetos están todos muertos. ¿Okay? ¿Qué es lo que se hace? Se ligan los ovarios y se liga también el cuerpo al cuerpo del útero, esto con los fetos adentro. ¿Okay? Y se saca el útero con todo y cachorro. ¿Okay? Puede ser fetos, pueden ser gatos. Esto también se puede hacer en pacientes vivos, ¿okay? Sobre todo si hay muerte fetal de algunos cachorros y hay otros que no, para evitar contaminación del área quirúrgica, algunos prefieren sacar el útero rapidito y luego en otra mesa alguien abre el útero y lo saca. Así que hay que ser bastante rápido, porque desde el momento que uno liga las arterias uterinas y ováricas, y ahí está cortando el suministro de sangre hacia el útero y ahí puede haber cierta hipoxia, cierta disminución del aporte del oxígeno a los fetos. ¿Okay? Entonces eso es una cosa que se debe hacer rápido. Yo lo he hecho. De hecho lo hice el mes pasado. Lo hice con el gatito vivo, sin problema, que hay unos animales muertos. Aquí hice una radiografía con muerte fetal. Y vamos a hablar ahora de piómetra. ¿Okay? La piómetra es cuando el útero se llena de pus. Afecta con más frecuencia a hembras enteras nulíparas. ¿Habían escuchado ese término? Nulíparas. Sí. Que no han tenido ningún parto. En edad media a geriátrica. Ahora, otro mito que es importante que se borren eso de la mente. Hay quienes creen que las perras deben tener crías alguna vez en la vida para que no les dé piómetra. Eso es falso. La piómetra le puede dar a perras que han parido como perras que nunca han parido. O sea, el hecho de montar una perra no va a prevenir que le vaya a dar una piómetra. Que la piómetra solamente le da a perras viejas. Falso. Yo he visto perras y gatas que les da piómetra en el primer ciclo. Entonces no es una condición. Ahora, estadísticamente ocurre en perras que nunca han parido mayores a 8 años. De hecho, se dice que una de cada 4 perras mayores de 8 años que no ha parido nunca le va a dar piómetra. Esa es la estadística. Ahora, esa estadística no quiere decir que por el hecho de que quede preñada no le va a dar. ¿Okay? Entonces, no es que hay que tener... Y las perras tampoco es que tienen una realización personal cuando son madres. No. O sea, no es que tampoco, que yo quiero que tenga crías para que la perra no se frustre o no se ponga triste. No. Las perras no tienen... Los animales tienen un instinto de reproducirse por supervivencia, no por realización personal ni nada por el estilo. Entonces eso de que no, yo no lo voy a esterilizar hasta que no tenga una camada porque la perra se va a poner triste, eso no tiene sentido. Igual con los machos, no, porque se va a morir virgen, pobrecito. No, ellos les estimulan el celo de la perra, de hecho no están en ese plan. Entonces no es que tienen que montar antes. Otra cosa importante, las piómetras
son una infección severa. ¿Ok? Y una persona que tiene piómetra puede sufrir un shock séptico y puede morir. Miren, yo veo que hay gente que se está saliendo y la asistencia a la práctica es obligatoria. ¿Ok? Entonces, pero por si acaso, porque si no regresan y no están a la hora de la práctica, no presentaron la práctica, no pueden presentar el examen. ¿Ok? Entonces, creo que ahorita se salió la Drupal, se salió ella, entonces si tienen ese número avísenle, hey, la práctica es obligatoria, si no están a la hora de la práctica. Otra cosa, 30% de las perras con piómetra van a tener también infección de las vías urinarias. Se recomienda perfil hematológico bioquímico completo antes de la cirugía, sobre todo perfil renal. Las perras con piómetra suelen complicarse con insuficiencia renal y es muy común. Y es común incluso que se operan, ¿okay?, y la insuficiencia renal viene después y se muere de la insuficiencia renal y no de la piómetra. También, si bien la cirugía de la piómetra, que es una esterilización y es, entre comillas, una cirugía de rutina, se los digo como experiencia propia, siempre que haya piómetra es pronóstico reservado. Es más, yo siempre les digo a los clientes de esta manera, porque a veces tú le dices a un cliente pronóstico reservado y no entiende. Entonces no, se queda callado como para que, ay, no entendí, pero no voy a decir nada porque después creen que soy bruto. Entonces yo les digo así, miren, la perra tiene piómetra, eso es una infección severa y se puede morir. Se los digo así con todas las letras, se puede morir. Y les digo, y se puede morir incluso después de la operación, porque se puede morir de la infección. ¿Okay? Entonces, el hecho de que la perra se opere y salga bien de la cirugía no quiere decir que está fuera de peligro. Todavía falta controlar la infección, que generalmente en caso de piómetra suele ser muy severa y suele estar asociada a infección de las vías urinarias, suele estar asociada a nefritis, a daño renal, entre otras causas. Entonces, hay que tratar las piómetras como una enfermedad bastante severa. ¿Qué se ve en las piómetras? Secreciones vulvares purulentas o sanguinolentas o sanguinopurulentas, letargo, inapetencia, puede haber vómitos y diarrea, puede haber polidipsia y poliuria, el paciente toma mucha agua, orina mucho, sobre todo cuando ya hay afección renal, suele aparecer esto, depresión, fiebre, deshidratación, ustedes van a ver un abdomen distendido, muchas veces lo que te reporta el cliente es, yo le veo la barriga como hinchada, y uno le dice, es hembra, sí. ¿Y hace cuánto le vino el celo? Y te dicen 2 meses. La mayoría te dice, ay, yo vine el celo hace como 2 meses más. Pero casi siempre esta piómetra aparece unos 2 meses después del celo. Pero existen 2 tipos de piómetra. Existe la piómetra abierta y la piómetra cerrada. En la piómetra abierta, el cuello uterino está abierto y ocurre la expulsión del pus a través de la vulva. Ahora, en la piómetra cerrada no hay expulsión de ese pus a través de la vulva y esa es la piómetra más peligrosa de todas, porque sigue produciendo pus, el útero se llena y llega un momento en que puede haber desgarro uterino, salida de pus a la cavidad y peritonitis. ¿Okay? Entonces las piómetras cerradas deben atenderse con mayor rapidez todavía. En la piómetra abierta, una vez puede colocar un tratamiento antibiótico, tratar de estabilizar un poco antes de la cirugía, sobre todo si sus valores están muy mal, pero en caso de piómetra cerrada sí hay que actuar un poco más rápido. Ahora, la piómetra tiene también distintas vías de tratamiento. ¿Okay? En la actualidad, el tratamiento de elección y el primeramente recomendado, el de primera elección para cualquier tipo de piómetra es la cirugía. Es más, el tratamiento de la piómetra es quirúrgico. Ahora, existen algunas alternativas, ¿okay?, médicas, ¿okay?, que pueden evitarle la cirugía a un paciente. Existe un tratamiento médico que solamente aplica para piómetras de cuello abierto. Si es una piómetra cerrada, no se puede suministrar. Este tratamiento consiste en suministrar antibióticos, preferiblemente según cultivo, es decir, de las secreciones vulvares, tomo un cultivo, mando a hacer un antibiograma y que me diga qué bacteria y qué es lo que
Generalmente puede ser amoxicilina más ampicilina. Yo utilizo más que todo cefalosporinas con quinolona, enrofloxacina, más estraxona, más hay varias combinaciones que se pueden utilizar. Y el tratamiento puede ser con medicamentos que se llaman embólicos. Entonces van a impulsar el contenido. Puede ser la prostaglandina F2 alfa o este, que es el más indicado, el agrepistrone, que se conoce comercialmente como alicina. Este es un medicamento que se utiliza para inducir el aborto en las perras. Esa es su primera indicación. Pero en piometras del cuello abierto se puede utilizar para inducir la expulsión de todo el pus que está contenido, y si se controla la infección, la piometra se puede curar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Bien? Este tratamiento suele tener efecto positivo en aproximadamente un 50% de las perras. Y las perras, en el otro 50% donde no tienen efecto, adivinen qué pasa. Se mueren. Entonces, ¿por qué indicar un tratamiento médico si el porcentaje de mortalidad es tan alto? Si esa información se le da a un cliente y resulta que es una perra de alto valor genético y no sé qué más y todo lo demás, un perro que sea de una raza muy costosa, que no sé, alguna condición, un perro de competencia, quién sabe. Si la persona no quiere esterilizar y decide arriesgarse a este tratamiento, esa sería la opción, pero solamente en piometras del cuello abierto. Pero también pueden pasar otras cosas. Es posible que se cure de la piometra. Yo creo que no recuerdo ninguna, porque he hecho este tratamiento varias veces y ha funcionado. Pero no recuerdo ninguna que después de tener piometra haya quedado preñada después de esto. Casi siempre al siguiente cero le vuelve a dar piometra y ahí la vuelven a operar. Entonces ese tratamiento ya ha pasado de moda. Tratamiento es quirúrgico. Aquí tienen este paciente. ¿Qué le llama la atención de este paciente? Véanlo bien, sean detallistas. Tiene la cola. Tiene pene. Tiene pene. ¿Y qué más? La glándula mamaria un poco. Tiene glándula mamaria. Miren, tiene pene, tiene glándula mamaria. Y tenía también una secreción extraña por el pene, que parecía megma, parecía una cosa. Le hicieron un ecograma y aquí está esta sorpresa. Este es el paciente. Era hermafrodita y tenía pene. De hecho, era un perro macho. Cuando le hacen el ecograma, señora, tiene piómetra. Hay que sacarle el útero a su perro macho. Yo fui en la policía. Y fíjense que este es el útero. Fíjense el cuello uterino cómo está. A reventar. ¿Okay? Lleno de pus. Todo esto está lleno de pus. Para poder hacer esta cirugía, nosotros tuvimos que agarrar unos hiercos de esos gruesos, colocarlos y empezar a aspirar el pus. Y lo pasábamos a drenar el útero hasta que se recogiera lo suficiente para nosotros poder ligar las arterias uterinas y sacar. La cirugía duró muchísimo. No. Creían que estaban retenidos. Miren este caso, un caso clínico, 50 días de gestación, es un bulldog. ¿Qué hacemos con este perro? Pero ese perro ¿Por qué? es grandísimo. Ahí está. ¿Cómo pasa esto? Por acá, a mano. Le vamos a programar una cesárea. Realmente a partir del día 58, todos los días chequeamos. Ecograma, cuando haya estrés fetal, a quirófano. Tumor testicular. ¿Qué hacemos aquí? Ablación. Ablación escrotal. Y hacemos una. Ahora sí. Esto es práctica, una lista. Abran una lista con los que están aquí. Ya terminó la clase teórica. A partir de ahora comienza la clase práctica.
Esta es la práctica de mastectomía. No creo que nos tardemos más de 20 minutos, así que esto es rapidito. Ok. La mastectomía está indicada cuando hay tumores mamarios y cuando hay mastitis séptica, cuando hay infecciones de la glándula mamaria. Ok. Consideraciones previas. En perras, casi la mitad de todas las neoplasias son mamarias. O sea, de todos los tumores que pueden aparecer en las perras, casi la mitad van a ser tumores mamarios, es lo más común. Y de esos tumores mamarios, la mitad también son malignos, independientemente del tamaño. La excisión quirúrgica de tumores se recomienda para todos los perros y gatos. ¿Por qué les digo esto? Porque es común, lo he visto en otros colegas, no sean ustedes esos otros colegas, que agarran una perra, la revisan y detectan un tumor mamario en la perra. Ay, pero está chiquitico, vamos a ver si crece, lo operamos. No. Si ya está el tumor, sáquenlo de una vez. Aprovechen que está chiquitico y que es una cirugía sencilla, a esperar que el tumor crezca y haga metástasis. Entonces, que no le vaya a dar una metástasis a la perra porque decidieron operarlo cuando estaba chiquitico. Si tiene el tumor mamario, apenas lo detecten, hay que operar. Se debe evaluar exhaustivamente la posibilidad de enfermedad metastásica. ¿Okay? Antes de operar, así sea un tumor chiquitico, hay que hacerle todos los exámenes correspondientes a la perra. Y ese examen debe incluir siempre una radiografía de tórax. Los tumores mamarios generalmente suelen hacer metástasis hacia los pulmones y debemos hacer una radiografía de tórax para descartar metástasis pulmonar. Pacientes geriátricos requieren atención especial, en el sentido de que hay que hacerles, van a ser sometidos a una cirugía mayor, donde la cirugía de glándulas mamarias no es una cirugía muy complicada, pero si es una mastectomía radical, es una cirugía que demora bastante tiempo, toma bastante tiempo, que el paciente va a necesitar estar anestesiado. Entonces hay que hacer su evaluación cardiológica, si es posible hacer un ecocardiograma, una evaluación cardiológica completa, perfil renal, perfil hepático, todos los estudios que nos puedan ayudar a garantizar que van en las mejores condiciones posibles para una cirugía. Y también la terapia del cáncer requiere un enfoque multidisciplinario. Anteriormente, nosotros pues, teníamos una perra con tumor mamario, hacíamos la cirugía y ya nos olvidábamos de ese paciente. Lo ideal es hacer biopsia de ese tumor y en caso de ser tumores malignos, independientemente de que no haya indicio de metástasis, se recomiendan ciertos protocolos de quimioterapia, al menos por unas 3-4 semanas posterior a la cirugía, para prevenir que pueda haber una metástasis del tumor. Recuerden que una metástasis comienza con una sola célula. ¿Okay? Entonces, al momento que nosotros lo operamos, ya pueden haber células cancerígenas en los pulmones, pero si apenas son unas poquitas células, no las van a ver en una radiografía. ¿Okay? Entonces, hay casos donde se